Hola, buenos días. Empezamos la clase de hoy, la primera clase que dedicamos al tema 4, que es el último tema de la asignatura. Yo, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción a través de un ejemplo, pero prefiero que si hay alguna pregunta, alguna cosa que me queráis consultar, pues empezamos por ahí como siempre. Sobre las subfórmulas es que no entiendo el concepto. Por ejemplo, aquí, ¿vale? ¿Qué es una subfórmula? Una subfórmula es una fórmula dentro de otra fórmula. Eso, siempre que en matemáticas utilizamos el prefijo sub, pues subconjunto, subfórmula, subgrafo, lo que sea, ¿vale? Es algo que está contenido. Claro, la particularidad cuando hablamos de subfórmula es que de alguna manera tenemos que respetar el orden en el que se han ido añadiendo los conectivos. Por ejemplo, si yo cojo esta P, cojo esta implicación y cojo esta otra P, ¿vale? Pues tengo símbolos que están ahí dentro. P implica y P. Ya, pues como esto es una fórmula, ¿es una subfórmula de lo de arriba? No. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que sea una subfórmula? Pues que en el árbol de construcción de la fórmula me haya encontrado esa fórmula. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ver esto de las subfórmulas? Pues la manera más fácil de ver todo esto, y en general cualquier cosa relacionada con lenguajes, que ya lo dije en el tema anterior, es construir el árbol de construcción de la fórmula. Entonces, ¿cómo hemos construido esta fórmula? Si tú miras la definición del lenguaje, ¿qué es lo que habríamos hecho? Cogería la fórmula atómica P, cogería la fórmula atómica Q, estoy mirando aquí, cogería la fórmula atómica P y cogería la fórmula atómica Q. ¿Y qué me dicen las reglas de formación? Pues que si tengo una fórmula Q y le añado la negación, tengo otra fórmula. Esto sería una fórmula. Y lo mismo puedo hacer aquí y lo mismo puedo hacer aquí. ¿Qué es lo que hago después? Pues luego tendría que añadir, por ejemplo, esta implicación. Porque fijaros aquí los paréntesis, me establecen el orden en el que voy uniendo cada pieza. Esta implicación une P y no Q. No une P y este no P de aquí, no. Une este P con este no P. Con lo cual luego iría esa implicación. Entonces, P implica no Q sería una subfórmula propia de B. Efectivamente, Ah, vale, vale. efectivamente. Esa va a ser. Voy a terminar con el ejemplo. Aquí, en este paréntesis, quiere decir que hemos añadido una disyunción que une a no P y a no Q. Y finalmente tenemos la última implicación, el conectivo principal. ¿Cómo miramos aquí las subfórmulas? Pues te fijas en cada uno de los nodos y todo lo que hay por debajo de cada conectivo es una subfórmula. Es una subfórmula, como decía, una subfórmula propia porque es distinta de la total. Esta negación, esto es una subfórmula, esto es una subfórmula, esto es una subfórmula y esto es una subfórmula. Todo lo que me voy Vale. dejando en el camino, digo, dejando todo lo que voy construyendo en el camino de construir la fórmula total. Yo tengo una duda con el ejercicio 6 y es que el apartado C no entiendo cómo una forma puede ser válida, o sea, una fórmula puede ser válida pero que no esté bien formada. Y me parece muy bien que te parezca difícil. Y por eso aquí ponía si es posible. Entonces, lo que has llegado a la conclusión es has llegado a la conclusión que tenías que llegar, que no es posible, efectivamente. El concepto de validez o de satisfacibilidad o de inferencia semántica que viene más adelante o lo que sea, solamente tiene sentido para fórmulas que estén bien formadas. Por lo tanto, no tiene sentido hablar del concepto de validez si la fórmula no está bien formada. Con lo cual has llegado a la conclusión que tenías que llegar. Perfecto. La primera parte habréis visto que hablamos de lógica proposicional, que es la que realmente vamos a estudiar, donde las fórmulas más pequeñas, que pueden ser verdaderas o falsas, no podemos entrar en la estructura. Y luego hay un segundo nivel de estudio, que es el de primer orden. Claro, lo cierto es que para poner ejemplos interesantes y ejemplos que podáis
entender, o bueno, entender que esto puede tener una utilidad posterior, pues hombre, si no recurrimos a primer orden es difícil, ¿no? Pero bueno, aún así, os voy a mostrar un ejemplo que evidentemente está escrito en primer orden, pero la parte importante del ejemplo no va a estar en esa parte de primer orden, sino en los conectivos proposicionales que ahora comentaré, que están en el lenguaje proposicional, ¿vale? Pero quiero enlazar lo que hemos hecho en el tema anterior, es un ejemplo del tema anterior, concretamente de coloración de grafos, ¿vale? Y lo vamos a resolver utilizando la lógica, que es lo que vemos en este tema. Lo que quiero que veáis en este ejemplo es cuál es el objetivo de este tema dentro de la informática y dentro de la computación. Entonces quiero que lo veáis con un ejemplo. Es un ejemplo pequeño, pero bueno, veis que me requiere varias líneas. Lo he escrito en un determinado programa que ahora os lo comentaré, que lo que hace es pues, resolver las cosas que vamos a aprender en este tema. ¿Qué es lo que aprendemos en este tema? Los conceptos de satisfacibilidad, insatisfacibilidad, validez e inferencia semántica. Esos son los 4 conceptos que aprendemos en este tema, ¿vale? Dado una fórmula, lo que podemos, o un conjunto de fórmulas o una inferencia, lo que vamos a estudiar si una de estas 4 cosas o cuáles de esas 4 cosas se verifican. Entonces lo quiero un poco para que veáis cómo efectivamente podemos formalizar algo que hemos aprendido en el tema anterior, concretamente lo de coloración de grafos, utilizando el lenguaje. Claro, vais a ver que los simbolitos que voy a utilizar no son los mismos, pero el significado sí, ¿no? Y eso lo voy a ir enlazando un poco con las distintas cosas que vamos a aprender en este tema. Lo que quiero que entendáis también en este ejemplo, que es básicamente lo que se pretende con la lógica computacional, es básicamente desarrollar lo que sería un lenguaje de programación de alto nivel. No sé si habéis oído alguna vez esta referencia de lenguaje de alto nivel, lenguaje de bajo nivel. Un lenguaje de programación de alto nivel es un lenguaje que al leerlo se acerca mucho al lenguaje natural, al lenguaje con el que nosotros hablamos. Cuanto más alto nivel es, pues más parecido al lenguaje con el que nos comunicamos los seres humanos. El ideal en este nivel de niveles de lenguaje, pues sería que una máquina fuera capaz de interpretar nuestro lenguaje, lo que nosotros hablamos de manera natural, y a partir de ahí contestarnos, establecer conclusiones. Esto que os estoy diciendo, pues os suena a los asistentes de voz que ahora ya tenemos todos en los móviles. Eso sería el sumo. A través de herramientas de inteligencia artificial se consigue que sería simplemente pues desarrollar esto que estamos haciendo en este tema muy básicamente, a que un ordenador sea capaz de interpretar nuestro lenguaje natural y a partir de ahí contestarnos o hacer cosas, ¿vale? ¿Qué sería lo más opuesto? El lenguaje de bajo nivel, que el más opuesto, pues es el lenguaje máquina, que es lo que aprenden fundamentalmente o aprenderán fundamentalmente en computadores, que es el lenguaje del microprocesador, donde básicamente nos movemos con ceros y unos, pero lo que llama el lenguaje ensamblador o lenguaje máquina, que no sé, supongo que tendrá que seguir habiendo personas que trabajen en eso, porque de alguna manera hay que enlazar lo que hace el procesador a muy bajo nivel con lo que luego hacemos con los lenguajes de programación, ¿vale? Bueno, pues la lógica sería un lenguaje de alto nivel, no tan alto nivel, obviamente, como lo de los asistentes que estoy diciendo, pero muchos de esos asistentes, parte del trabajo que hacen, se basan en este tipo de lenguajes, en este caso lógicos, programación lógica o simplemente lógica computacional. Entonces, lo que quiero que veáis en este ejemplo precisamente es el parecido que hay entre contar y decir qué es colorear un grafo y que rápidamente lo vamos a escribir con fórmulas, naturalmente, y luego vamos a ver que un programa es capaz de interpretarlo y contestarnos a la pregunta. En este caso, darnos una coloración. Entonces, bueno, voy a simplemente hacer la traducción porque utilizamos otros símbolos, pero efectivamente estamos haciendo lo mismo. Y como vais a ver, es muy intuitivo. Bueno, lo primero, como el programa que estoy utilizando, luego os diré el nombre, pues tiene una sintaxis particular, como todos los lenguajes de programación o todo. Entonces, bueno, esta primera línea que hay en todas las fórmulas, pues es algo de trabajo interno, pero por así decirlo, no pertenece a lo que realmente estamos formalizando. Esto simplemente sería que es una fórmula de primer orden, el nombre que le damos a la formulita y el tipo de fórmula. Pues en este caso sería
Aquí lo único importante es que es una hipótesis, ¿vale? Es algo que tiene que ocurrir, ¿vale? Y la fórmula propiamente dicha, que es lo que vamos a leer, es esto que aparece aquí, ¿vale? Es esto que aparece aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo ahí? Pues teniendo en cuenta que esto es la conjunción tal y como lo habéis visto en el tema, ¿vale? Pues aquí lo veis, pues tenemos un vértice que llamamos A, un vértice que llamamos B, un vértice que llamamos C, otro vértice que llamamos D y otro vértice que llamamos E. Es decir, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. A, B, C, D y E. ¿Vale? Siguiente fórmula. Pues ahora voy a definir las aristas. Pues tenemos una arista que une A con B, una arista que une A con D, una arista que une A con E, una arista que une C con B, una arista que une C con D y una arista que une A con C. Fijaros que he descrito el grafo, aquí ya está descrito el grafo, tal y como nosotros lo haríamos. ¿Cuáles son las aristas? A, B, C, D y E. ¿Cuáles son las aristas? Esta y esta y esta. Bueno, pues con esta información ya el programa va a saber interpretar este grafo. Bueno, falta una cosita. Recordad que estamos, en el caso de lo que hacemos en el tema anterior, estamos en grafos simples. Es decir, que las conexiones se dan en los dos sentidos. Es decir, el grafo es simétrico. Pues fijaros que lo único que tengo que decir para decirle al programa que el grafo es simétrico es lo que nosotros entendemos por simetría. Que si hay una arista entre el vértice X y el Y, entonces hay una arista, la arista también nos sirve desde Y hasta el X. Ahí está, pues, conexión o como queráis. Pues si hay una arista de X e Y, entonces hay una arista de Y X. Como veis, es muy cerca del lenguaje natural. Claro está, una vez que le hemos puesto qué es lo que significa ese símbolo, que naturalmente es la flechita, como decía vuestro compañero, que lo leemos como una implicación. ¿Vale? Ahora vamos a definir el color. Pues lo hacemos igual. Hay varias cosas que decirle al programa. Primero, que el color es único. Quiere decir que cada vértice solamente le puedo dar un color. Es decir, lo voy a poner un poquito más pequeño, que si al vértice X, si tengo un vértice X, un color Y, un color Z, y al vértice X le asigno el color Y, y al vértice X le asigno el color Z, fijaros cómo se lee todo de manera natural. Es lo que decía de un lenguaje de alto nivel cercano al lenguaje natural. X es un vértice, Y es un color, Z es un color, al vértice X le asigno el color Y, al vértice X le asigno el color Z. Pues como solamente puedo asignar un color a cada vértice, eso quiere decir que entonces necesariamente el color Y y el color Z deben de ser el mismo. ¿Vale? Como veis, pues estoy utilizando primer orden y además aquí el símbolo de igualdad. Por eso decía que en el ejemplo me tengo que ir un poquito más allá de lo que hemos estudiado porque si no, pues no hacemos mucho. ¿Vale? ¿Qué otra cosa tenemos para que podamos hablar de coloración? Si dos vértices están unidos por una arista, no pueden tener el mismo color, fundamental, ¿vale? Pues eso lo decimos aquí. Tengo un vértice X y un vértice Y que están unidos por una arista y a uno de ellos, por ejemplo, al X le pongo el color Z, pues al vértice con el que está conectado no le puedo poner el color Z. Este simbolito que aparece aquí es la negación. ¿Vale? Que en este lenguaje concreto, en este programa en el que os estoy enseñando el ejemplo, pues se pone con ese gusanillo, con el tilde de la ñ, ¿vale? Y es el símbolo que en lógica normalmente se utiliza con el angulito ese. Pues aquí ya le estoy diciendo que dos vértices que estén unidos por una arista no pueden tener el mismo color. ¿Vale? Ahí ya tendría definido el problema. A partir de aquí, pues dependiendo de lo que queramos, pues haremos una cosa u otra. Concretamente, en este ejemplo que yo he escrito, primero lo que quiero es asignar un color a cada vértice. Entonces lo que le estoy diciendo es que para todo X, si X es un vértice, entonces le voy a asignar Y, que es un color, y al vértice X le asigno el color Y. Este es realmente el problema de encontrar una coloración. Pero fijaos que lo estoy escribiendo prácticamente en lenguaje natural. ¿Qué es lo que quiero? A todo vértice X encontrarle un color Y y asignarle ese color Y.
naturalmente con todas las restricciones que habíamos establecido anteriormente. ¿Vale? ¿Cuál es realmente el problema de coloración? El problema de coloración no solamente es encontrar una coloración que es relativamente fácil, ¿vale? Encontrar el menor número de colores. Es decir, ¿soy capaz de encontrar una coloración de 4 colores? Sí, bien. ¿Pero podré encontrar una de 3? Vamos a verlo. ¿Y podré encontrar una de 2? Es decir, utilizar cuantos menos colores mejor. Entonces, eso es lo que en este ejemplo, en esta manera de formalizar, lo he puesto con esta formulita. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Pues que solamente hay 3 posibles colores, ¿vale? Para que X sea un color, o bien es el color 1, o bien es el color 2, o bien es el color 3. Este simbolito que aparece aquí es la disyunción, que es muy habitual en los sistemas de lógica, de programación lógica o de demostradores de lógica, pues es muy normal que esta sea la conjunción y que la barra vertical sea la disyunción. La implicación normalmente es así, o como en este lenguaje, con el símbolo de igualdad, y el sí solo sí, pues igual, o bien con el menor que guión mayor que, o bien incluso con el símbolo de igualdad. ¿Vale? Y para la negación, pues algunos utilizan ese símbolo, otros utilizan este símbolo y otros utilizan la negación. Esos son los símbolos más habituales. ¿Vale? Pues fijaos que, como veis, con 1, 2, bueno, aquí hay, porque es la definición del grafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 fórmulas que se leen de manera muy natural, he conseguido decirle quiero una coloración, en este caso, de 3 colores. Bueno, el programa que voy a utilizar es un programa que concretamente se llama Vampiro. Tiene distintas posibilidades, pero básicamente lo que hace es resolver problemas de lógica con distintos lenguajes. En particular, por ejemplo, el que estoy utilizando, que es el de la lógica de primer orden, por eso todas las fórmulas empiezan con FOF, First Order Formula, ¿vale? Pero tiene más cosas dentro, ¿vale? Hay competiciones anuales o bianuales de sistemas lógicos, implementaciones de lógica, y hay competiciones para ver quién resuelve problemas difíciles, realmente difíciles, de la manera más rápida. Pues este programa en concreto, Vampir, es de los que gana anualmente la mayoría de las competiciones en distintas categorías, ¿vale? Bueno, por eso lo he elegido, y aunque la sintaxis se separa un poquito de lo que estamos haciendo, pero bueno, por lo menos conocéis un sistema real que se utiliza para resolver problemas reales y que se sigue desarrollando, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, os muestro el archivo que os he mostrado antes, que se llama coloración P, ¿vale? Y entonces luego al programa lo único que le haríamos sería decirle que le aplique el programita, vampirrel, que se llama el programa, al archivo coloración. Y vamos a ver lo que nos contesta. Bueno, él hace una serie de operaciones, naturalmente, aplica el algoritmo que él utiliza, se llama resolución en concreto, pero bueno, que hace distintas operaciones. Pero si nos fijamos en las últimas líneas, somos capaces de ver la asignación de colores. Nos dice, al vértice A le vamos a dar el color 2, al vértice B le vamos a dar el color 3, al vértice C le vamos a dar el color 1, al D y al E también el 3. Es decir, hemos sido capaces de encontrar una coloración de 3 colores. Ahora voy a ver si puedo encontrarlo con 2 colores. He modificado la última fórmula, que os enseñaba antes, que decía que había 3 colores, el 1 y el 2 y el 3, pues he quitado el color 3. ¿Vale? Con lo cual, manteniendo todas las fórmulas, le voy a preguntar si puede encontrar una coloración con 2 colores. Pues lo que me dice es que error sintáctico. Bueno, de paso me he encontrado con el problema de los primeros ejercicios de la relación, que es que las fórmulas tienen que estar bien construidas, o sea, tienen que ser bien formadas. Pues al quitar el tercer color, pues me he quitado un paréntesis de más de la cuenta y me daba un error sintáctico. Lo primero que hace, naturalmente, es comprobar si las fórmulas están bien escritas, y si no están bien escritas, pues no hace nada. Lo que me preguntaba antes Jorge, si no está bien escrita, no tiene sentido hablar ni de satisfacibilidad, ni de validez, ni nada. Bueno, pues aquí hace una serie de cosas, como os decía antes, y si nos fijamos en la última línea, ¿qué nos dice? Falso. Es decir, no ha sido capaz de encontrar una coloración con 2 colores.
Esta sería una manera de resolver el problema de coloración. Empezamos por 2 colores, 3 colores, etcétera, hasta ver si somos capaces de encontrar una coloración con menos colores. ¿Qué es lo que ocurre en estos ejemplos? Pues que naturalmente siempre los podemos reciclar. Es decir, ¿cuál sería el problema realmente de coloración? Esto. Este sería la definición de grafo simple. Y el grafo concreto que estamos manejando es esto. Con lo cual, una vez que tenemos escritas estas líneas, nos sirven para cualquier grafo. Y para resolver un grafo concreto, lo único que variaríamos serían estas líneas. Entonces, quitando vértices, añadiendo vértices o quitando aristas, poniendo aristas, pues resolveríamos el problema. Eso es un poco el objetivo de lo que aprendemos en este tema. Claro, no vamos a aprender a resolver problemas utilizando la lógica, sino iríamos un nivel más abajo. ¿Cómo desarrollamos un lenguaje? ¿Cómo desarrollamos un sistema que nos permita resolver este tipo de problemas? Es decir, lo que queremos aprender, qué es lo que hay detrás del programa ese que os he enseñado, del ejemplo ese que os he enseñado en ese programa que se llama Vampir, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Yo ahora voy a repasar lo que tenéis en la primera parte del tema. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esto? Para que alguien sea capaz de implementar y hacer una cosa como esta. Pues necesitamos primero una sintaxis. Es decir, necesitamos saber qué es lo que significan cada una de las etiquetas que estamos poniendo aquí. Eso es la primera parte de lo que aparece en el desarrollo del tema. Fundamental en este sistema lógico es tener una sintaxis con unas reglas claras. Eso evidentemente lo vais a tener en todos los lenguajes de programación que vais a aprender en vuestra vida de informáticos. Ahora estáis aprendiendo C, que tiene una sintaxis, el semestre que viene vais a aprender Java, vosotros seguramente estaréis aprendiendo por vuestra cuenta otros lenguajes, Python, R, yo que sé, cualquier otro lenguaje. Pues cada uno tiene su lenguaje, sus reglas sintácticas. Es importante respetar las reglas sintácticas, porque si no el programa, el compilador o el programa que sea nos va a dar un error. Vale. Esa es la parte obvia, ¿vale? Segunda parte, y eso es muy importante, la semántica. Esa es la parte más importante. Es decir, cuando yo he dicho esto es una disyunción, esto es un sí solo sí, esto es una conjunción, el programa, nosotros tenemos que delimitar ese significado y el programa tiene que manejar exactamente ese significado. ¿Por qué? Digo, bueno, pues ya está. De alguna manera le tendré que decir que es una disyunción, una implicación, sí, pero hay que decírselo de una manera precisa. Un error muy frecuente que os lo vais a encontrar cuando lleguéis a los problemas de formalización es qué significa la disyunción. Parece una tontería, pero cuando nosotros ponemos ese símbolo, en lenguaje natural, o mejor dicho, cuando hablamos de O, en lenguaje natural, podemos estar entendiendo dos cosas distintas. Si yo os digo, yo en vacaciones o voy a la playa o voy a la montaña, ¿vale? ¿Qué podéis estar pensando? Que todas mis vacaciones me las paso en la playa, en un hotel, un apartamento en la playa, o todas mis vacaciones me las paso en la montaña. Pero alguien puede pensar, no, yo me voy 15 días de vacaciones y una semana me voy a la playa y otra semana me voy a la piscina. Es decir, que esa O también puede incluir la posibilidad de que las dos opciones se den. Es lo que se llama una disyunción inclusiva. Pero sí, claro, si yo digo o soy rubio o soy moreno, pues es que o soy rubio o soy moreno. Es decir, una posibilidad excluye a la otra. Por lo tanto, en lenguaje natural podemos tener esa ambigüedad que el contexto o preguntar más nos resolverá si estamos incluyendo las dos posibilidades o excluyendo las dos, o que una excluya a la otra, ¿vale? Pero en lógica no puede ocurrir eso. En lógica o en un lenguaje de programación, si yo pongo ese símbolo, tengo que tener claro qué significa. No puede ser, va a ser una cosa u otra dependiendo. Ya, como ya habréis visto, como ya debería haber deducido, ese simbolito es la disyunción inclusiva. Por eso P o Q es cierto cuando las dos son ciertas, ¿vale? En lógica también se puede utilizar, naturalmente, si queremos utilizar una disyunción exclusiva, es decir, donde yo diga que P ocurre y si P ocurre no ocurre Q y si Q ocurre no ocurre P, pues tengo que utilizar otro símbolo, tengo que utilizar otro conectivo. Habitualmente se puede utilizar este, es uno de los que más se utiliza, ¿vale? Para representar esa disyunción exclusiva. Pero es preciso que sepamos cuál es. Entonces, de alguna manera, en la implementación de este lenguaje
en la definición de este lenguaje, tengo que tener herramientas para decirle a cuál me refiero. ¿Vale? Por lo tanto, ya hemos hablado del lenguaje, hemos hablado de la semántica. Como me preguntaba Jorge antes, obviamente solamente tiene sentido hablar si algo es verdadero o falso o algo es satisfacible o no sobre fórmulas bien lenguaje, por lo tanto todo eso que vamos a manejar es desde el punto de vista de la semántica. Y luego hay un tercer elemento, cómo trabaja el ordenador. ¿Vale? Antes habéis visto, os he enseñado la salida que muestra el programa que he utilizado, el Vampir con todos los cálculos que hace. Realmente lo que hace el ordenador no es utilizar las tablas de verdad. Eso sería también un método, pero prácticamente ninguna implementación de lógica utiliza esas tablas de verdad. ¿Qué utiliza? Métodos de demostración sintácticos. Sistemas sintácticos. Este concreto que os he enseñado utiliza un método que se llama resolución. Nosotros en la asignatura, que es lo que veremos en la relación de la semana que viene, vamos a utilizar las tablas semánticas, ¿vale? Que no hay que confundirlo con las tablas de verdad. Las tablas de verdad también serían un método de demostración, pero no es evidente. Claro, aquí no solamente buscamos que se pueda resolver de manera sintáctica. Naturalmente al ordenador le tenemos que decir que todo lo que haga lo haga mediante procesos mecánicos, manejar las fórmulas, ¿vale? Sino, por supuesto, tienen que ser eficientes. Eso que os decía antes de que el programita este de Vampir había ganado distintas competiciones es precisamente por eso, ¿vale? Los problemas que vamos a tratar aquí, y ya os he adelantado que muchos de los cosas que resolvemos en teoría de grafos, por ejemplo, son problemas de alta complejidad. Por lo tanto, si el problema en sí es muy complejo, lo que necesitamos son métodos eficientes que resuelvan esos problemas. Por lo tanto, la eficiencia es fundamental cuando hablamos de sistemas lógicos, porque sobre todo cuando estamos en lógica de primer orden, primero que no es decidible, es decir, no todos los problemas los va a resolver, y la complejidad exponencial, es decir, es el nivel más alto de complejidad que podemos tener. Por lo tanto, aquí la eficiencia con la que estos métodos sintácticos resuelvan el problema es fundamental. Bueno, pues estas son las 4 etapas o las 4 fases que quiero que entendáis que aparecen cuando queremos desarrollar un sistema lógico, es decir, algo que traslade nuestra forma de razonar, de expresarnos y de deducir cosas, lo queremos trasladar a una máquina. Necesitamos lenguajes, semántica, métodos sintácticos y que esos métodos sintácticos que hagan las demostraciones o las deducciones lo hagan de una manera eficiente. El año que viene vais a tener una asignatura que se llama Sistemas Inteligentes, donde parte de lo que vais a ver, ahí vais a ver distintos sistemas inteligentes y uno de los temas, una de las partes que vais a ver, pues vais a ver algo más de esta parte de aquí, de lógica de primer orden y de resolución que os he mencionado. Es decir, una continuación de lo que vemos en este tema lo tenéis el año que viene en la asignatura de sistemas inteligentes. Hay una asignatura en tercero, pero esa es de informática, que se llama lógica computacional, que desarrollamos, la tenemos también en nuestro departamento, desarrollamos aún más esto. Y hay una asignatura optativa independiente de la de lógica computacional, que la podéis elegir vosotros en tercero o en cuarto, que se llama gestión inteligente de la información, donde continuamos con esta parte de la lógica computacional en contextos más amplios, ¿no? Habéis visto en la introducción del tema que os hablábamos de otros sistemas lógicos, ¿vale? Nos quedamos en el más básico, que es el que utiliza el ser humano. Lo mínimo de razonamiento que hacemos es la lógica clásica. El nivel más bajo, la lógica clásica proposicional. Pero a partir de ahí, ese sistema se enriquece. Cuando razonamos cosas, manejamos el tiempo. Cuando hacemos reservas o pedimos preferencias de reservas de hoteles, de vuelos, etcétera, evidentemente influye el tiempo. No es lo mismo hacer una reserva en mayo que hacer una reserva en agosto o en diciembre, ¿vale? También le podemos introducir gustos o creencias y también el sistema lo tendría que manejar. Las cosas no son tan simples como que sean verdaderas o falsas. Podemos introducir graduaciones que pueden ser preferencias. Es una manera de manejar preferencias. Cuando a un sistema de reservas o de recomendaciones le estáis dando preferencias, en el fondo está manejando una lógica que se llama multivaluada porque está manejando distintos niveles de valores de verdad.
Y cuando ese conjunto es infinito, pues estamos en la lógica difusa que habréis manejado, ¿vale? Bueno, pues obviamente para poder desarrollar todo esto, que ya digo, parte lo hacemos en esa asignatura optativa, la base de todo es la lógica clásica proposicional, ¿vale? Que es lo que desarrollamos en este tema. Por terminar con ese resumen, bueno, respecto de la sintaxis no creo que haya muchas dudas. Lo único recordar el orden de introducción de los conectivos y para saber cuál es el ámbito al que le afecta cada conectivo, binario o monario, concretamente los binarios, que son los que introducen los paréntesis, pues nos hacen falta paréntesis. Y necesitamos introducir los paréntesis para saber eso qué significa. Esa sería una fórmula que no estaría bien formada. Porque ¿qué es lo que estamos escribiendo? ¿P implica Q o R o P implica Q o R? Para eso, cada vez que introducimos un conectivo binario, necesitamos poner los paréntesis para que sepamos cuál es el orden en el que se han introducido los conectivos. Este lo habríamos puesto primero y este sería el último. Y en este caso, este hubiera sido el primero y este sería el último. Este sería el conectivo principal. Eso sería el conectivo principal de cada fórmula. Como le decía antes a vuestra compañera, el árbol sintáctico ayuda mejor a ver cuál es la distinción. Una cosa es esto, P implica Q o R, y otra cosa es esto, P implica Q o R. ¿Cómo definimos la lógica? Lo que decía antes de la semántica, ¿vale? Las lógicas se definen mediante lo que se llama una teoría de modelos. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacemos cuando definimos una lógica se llama semántica, y una manera de definirla mediante teoría de modelos. ¿Por qué? Pues lo que necesitamos saber es cuáles son los modelos de las fórmulas. ¿Qué es un modelo? Intuitivamente, ¿qué sería un modelo? ¿En qué condiciones esa fórmula se verifica, se satisface o ocurre? Un ejemplo que me gusta manejar, sobre todo para que veáis la diferencia entre fórmula y modelo, o para que veáis que hay dos niveles. Una cosa es lo que escribimos y otra cosa son los modelos que tenemos de esa fórmula. Es que penséis en cómo describiríais un coche. Bueno, queréis comprar un coche y empezáis a decir características. Bueno, pues al final, cuando vais dando características, estáis describiendo ese modelo. Entonces, si esta fuera el coche, la fórmula A fuera el coche, ¿qué es lo que diríais? Bueno, pues yo quiero que sea, que tenga 4 puertas, que sea tipo 4x4, que sea eléctrico, que sea rojo, que tenga, en fin, le vais dando una serie de características. Bueno, pues esa es la manera en la que describís la fórmula. El que describís la fórmula o que describís el coche. Entonces, en términos semánticos, una fórmula se describe por el conjunto de modelos. El coche se describe por sus características. Este ejemplo lo utilizaré en el último ejemplo de la relación para ver la relación entre las fórmulas y su conjunto de modelos. Bueno, pero ¿cómo describimos en las fórmulas el modelo? Bueno, pues como estamos en una lógica clásica, eso quiere decir que las cosas solamente pueden ser verdaderas o falsas. Por lo tanto, vamos a tener lo que se llaman dos valores de verdad. El 0 que describe la falsedad y el 1 que describe la validez. Fijaros que he tenido que decir, yo podía haber puesto dos símbolos, podía haber puesto un asterisco y un triángulo. Vale. ¿Y cuál es el que representa la validez? El que algo se ocurra o no, algo ocurra realmente. Pues tendré que decir cuál de los dos. Eso es lo que hacemos en esta segunda parte, ¿vale? Ahí decimos que efectivamente el 1 corresponde a la validez, ¿vale? Una cosa sin la otra no tiene tengo que decirle, el ordenador en principio no tiene por qué saber que el 0 es lo falso y el 1 es lo verdadero. Se lo tengo que decir. Para el ordenador simplemente son dos estados eléctricos, pero no tiene por qué corresponderse. Por lo tanto, le tengo que decir cuál es el que corresponde. Cuando tenemos más valores de verdad, pues tiene más sentido. Aquí parece un poco tonto, pero si tenemos 4 o 5 valores de verdad, tendré que decir cuál o cuáles de ellos representa la validez, ¿vale? Y la última parte, que es la que os suele generar más duda, obviamente,
en las interpretaciones. ¿Qué es lo que estamos diciendo en la lógica clásica? Que cada cosa puede ser verdadera o falsa y que partimos sintácticamente de las fórmulas sintácticamente más pequeñas, que son esas fórmulas atómicas, que le podemos poner su índice si queremos, ¿vale? ¿Y qué sería una interpretación? Pues sería todas las maneras de asignarle valores de verdad, todas las maneras de asignarle valores de verdad a estas variables. Porque cuando decimos que algo es lógicamente verdadero o lógicamente falso, tiene que ser independiente del valor de verdad que le demos a esas fórmulas atómicas, ¿vale? Por lo tanto, cualquier asignación de valores de verdad a las fórmulas atómicas sería una interpretación. Esto tiene mucho que ver, o está relacionado naturalmente, es manejar lo mismo, pero con otro significado de lo que estáis haciendo en electrónica, ¿vale? En electrónica tenéis cada una de las variables que manejáis en los circuitos digitales, pues pueden tomar el valor 0 y 1, ¿vale? Pues, ¿cuáles son todas las posibles entradas que le podéis dar a un microprocesador, a un chip? Pues ceros y unos. Entonces, en cada entrada puede haber ceros y unos. ¿Qué es lo que va a hacer el chip? Traducir esas entradas ceros y unos a una determinada salida. Y eso es lo que hacen los distintos conectivos lógicos. A las variables proposicionales le puedo dar cualquier valor, pero el significado de los conectivos está fijado. Y aquí es donde viene la verdadera definición de qué es lo que significa ese simbolito, ¿vale? Y ahí es donde determinamos que ese simbolito corresponde a la disyunción inclusiva y no a la disyunción exclusiva, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que para interpretar la fórmula A o B y para interpretar como falsa A o B, las dos tienen que ser falsas. Eso quiere decir que en cualquier otra situación, si la A es verdadera, la disyunción va a ser verdadera. O si la B es verdadera, la disyunción va a ser verdadera. En la única situación en que la disyunción la puedo interpretar como falsa es cuando las dos partes de la disyunción sean falsos. Otra que suele surgir dudas es la implicación, ¿vale? Que también está definido a partir del cero. ¿Cuál es el único caso en el que la implicación es falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Por qué? Porque la implicación dice que si ocurre A, entonces tiene que ocurrir B. Por lo tanto, si ocurre A y no ocurre B, entonces es que esta afirmación era falsa, ¿vale? Por lo tanto, la interpretación de A implica B es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En cualquier otra situación, pues será verdadero. Por ejemplo, si el antecedente y el consecuente son verdaderos, pues por supuesto es verdadero. Y si el antecedente y el consecuente son falsos, también es verdadero. ¿Por qué? Porque la implicación me dice que lo que ocurre si el antecedente es verdadero, pero no me dice qué es lo que ocurre si es falso. Por lo tanto, si es falso, cualquier cosa que ocurra es aceptable. Por lo tanto, no contradice lo que dice la interpretación y sería verdadero. En la doble implicación, en el sí solo sí, los dos tienen que tener el mismo valor de verdad. Es decir, si A es verdadero, B tiene que ser verdadero, y si A es falso, B tiene que ser falso. Si el valor de verdad de ellos es distinto, pues entonces ya la doble implicación sería falsa. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos de tablas de verdad para que veáis cómo se construyen. Estas serían las interpretaciones, ¿vale? Que son aplicaciones desde el conjunto de fórmulas al conjunto 0 y 1. Cada una de ellas es una interpretación distinta. Por lo tanto, interpretaciones hay muchas. Si lo pensáis en términos de microprocesadores, toda la posible secuencia de entradas que le podéis dar a cada uno de los pines de entrada de ese microchip, ¿vale? Y la salida, pues el valor que toma esa función, ¿vale? Por eso, fijaros que la sintaxis que ponemos es la sintaxis de aplicación que hemos aprendido en los temas anteriores. ¿Quién es ISU1 de P implica Q? ¿Quién es ISU1? La aplicación que está definida, que a P le da el valor 1 y a Q le da el valor 1. ¿Y cuál es el valor que le da a P implica 1? A P implica Q, 1. Por lo tanto, la salida de la función ISU1 aplicada a esta fórmula es 1. Estamos manejando aplicaciones. Bueno, pues ahí tenéis distintos ejemplos. Y esto es lo que nos permite definir todos los conceptos asociados a la lógica. Que como decía antes, los conceptos que manejamos son
satisfacibilidad quiere decir que hay alguna interpretación que la hace verdadera, con alguna interpretación me va a devolver el valor 1. Por ejemplo, ¿esta fórmula es satisfacible? Sí, porque la interpretación 1 me devuelve el valor 1. Realmente este es el central, porque a partir de ahí, insatisfacible, pues sería todo lo contrario, ¿vale? Si no hay ninguna interpretación que le devuelva el valor 1. Por ejemplo, esta no sería insatisfacible, porque tiene dos interpretaciones que le devuelven el valor 1. Validez, una fórmula válida, que todas sean 1. Por lo tanto, esta tampoco es válida, ¿vale? Estos son los tres conceptos. Bueno, y más inferencia. Hoy no me voy a parar en el de inferencia, mañana mañana o la semana que viene en algún ejercicio ya me paré en ello. Me voy a centrar hoy solamente en satisfacibilidad, insatisfacibilidad y validez. Y la otra palabra, obviamente importante en la teoría de modelos, precisamente pues es la palabra modelo, porque para eso se llama teoría de modelos, ¿vale? Y aquí os suele surgir muchas dudas con ese operador que definimos ahí, modelos de A, que ya lo he mencionado antes, e incluso en la primera pregunta que me ha hecho José Manuel, pues incluso ya lo he utilizado, ¿vale? ¿Qué significa eso de modelos de A? Pues en modelos de A lo único que hacemos es decir cuáles son las interpretaciones que devuelven el valor 1. Por lo tanto, cuando escribimos modelo de A, ¿qué estamos escribiendo? Un conjunto. ¿Un conjunto de qué tipo de elementos? Los elementos son aplicaciones, concretamente las interpretaciones que definen nuestra teoría de modelo. Por lo tanto, cuando escribamos modelo, es tener en cuenta que lo que estamos escribiendo es un conjunto, ¿vale? Es decir, que lo escribiríamos pues encerrado entre llaves, cuáles son las interpretaciones que nos han devuelto el valor 1 para esa fórmula. Pues, por ejemplo, en este ejemplo, como todas las interpretaciones nos devolvían el valor 1, pues todas las fórmulas son modelos. ¿Cuál es el conjunto de modelos? Todas. Pero si eso lo hubiera hecho aquí, bueno, aquí que también lo tengo escrito, en este ejemplo he evaluado todas las interpretaciones sobre esta fórmula y resulta que hay dos que me devuelven el valor 1 y hay dos que me devuelven el valor 0. Por lo tanto, si quiero escribir cuál es el conjunto de modelos de esa fórmula, solamente puedo escribir dos, el 2 y el 3, que son los modelos. Entonces, bueno, en este ejemplo creo que se ve claro. Tanto I2 como I3 son los modelos, por lo tanto A es satisfacible y el conjunto de modelos es I2, I3. ¿Vale? Sobre todo, entender bien esta notación porque en la segunda parte del tema, cuando veamos inferencia y equivalencia, vamos a trabajar un poquito más con este operador. Entonces, tiene que quedar claro qué es lo que tenemos que calcular, qué es lo que tenemos que escribir al otro lado de la igualdad cuando os pregunte por los modelos de A. Y de hecho, pues como veis en esta definición, esos conceptos que he dicho antes, que son los importantes de la teoría de modelos, se escriben utilizando el operador modelos. ¿Qué significa que una fórmula sea satisfacible? Que su conjunto de modelos no es vacío. Hay alguna interpretación aquí dentro. Y lo mismo si fuera un conjunto, tanto para una fórmula como para un conjunto de fórmulas, ¿vale? ¿Qué significa que sea insatisfacible? Pues que no tiene ningún modelo. Es decir, que el conjunto de modelos es vacío. ¿Qué significa que una fórmula sea válida? Que también se puede utilizar la palabra tautología, que el conjunto de modelos son todas las interpretaciones. Y ya adelanto que en el caso de la inferencia lógica, eso se traduce a esto. De omega se deriva A si el conjunto de los modelos de omega está contenido en el conjunto de los modelos de A. Y la equivalencia lógica, que las dos fórmulas tienen el mismo conjunto de modelos. Es decir, todo lo que podemos definir en lógica se puede definir a partir del operador modelo. Y de hecho, todas las demostraciones que se puedan hacer a nivel semántico se pueden hacer, y de hecho, pues muchas veces os la pido en los exámenes, se pueden hacer utilizando las propiedades del operador modelo. Es el operador que tenéis que entender. ¿Vale? Bueno, como veis, las interpretaciones se pueden definir de varias maneras, ¿vale? La que os he enseñado aquí arriba es la que, digamos, se traduce mejor el significado de los conectivos. La negación es verdadera cuando la fórmula sin negar es falsa,
Para que la conjunción sea verdadera, los dos tienen que ser verdaderos, y etcétera, lo que he dicho antes, ¿vale? Pero bueno, en algunos casos y en algunos desarrollos, pues nos puede venir bien utilizar otro tipo de definiciones. Obviamente son equivalentes, son otra manera de escribir la misma definición, pero son definiciones alternativas. Sobre todo, por ejemplo, pues esta de aquí de la conjunción, pues es la que podéis utilizar para los circuitos lógicos. Esta del mínimo y del máximo, pues es la que hemos utilizado en temas anteriores cuando hemos hablado, por ejemplo, de las matrices booleanas para las relaciones o para definir conjuntos. Estamos definiendo exactamente lo mismo, ¿vale? El resultado es el mismo. Estas definiciones vienen, sobre todo las pongo para reforzar una característica de la lógica clásica proposicional, que no tienen, de la lógica clásica, perdón, que no lo tiene por qué tener otras lógicas. Y es que efectivamente hay una relación funcional entre la definición de los conectivos con los hijos. ¿Cuál es esa función? Pues el producto, el mínimo, el máximo, esta relación, ¿vale? Esta relación, como veis, son operaciones. Entonces hay una función de verdad. Hay una función que me define el sí solo sí. Pero bueno, estos son simplemente otras definiciones alternativas que dependiendo de lo que estemos haciendo, pues nos puede venir bien utilizarlas. Bueno, pues vamos a repasar algunos ejercicios y así vamos reforzando esto que he dicho así un poquito a modo de resumen y un poquito rápido. En esta primera relación, pues básicamente lo que manejamos son estas cosas. La sintaxis y los conceptos de satisfacibilidad y validez. Entonces, bueno, de este primer ejercicio, ¿cuáles son las fórmulas que sí están bien formadas? La B, C y E. No he tenido claro si la F también. Tú piensas que estás programando un lenguaje, que estás haciendo algo como lo que hemos hecho antes. Sí. Y tú, en tu definición del lenguaje, le has dicho al programa que cómo interpretar eso, guión mayor que. ¿El ordenador por sí solo va a ser capaz de deducir que eso es lo mismo? No, No, se lo tendrías que decir, ¿no? claro. Sí, Por sí. lo tanto, esta no está bien formada. Este sería uno que no lo he incluido en el lenguaje básico de la lógica clásica, pero sí que sería un correctivo. De hecho, hay algunos lenguajes de programación, como sé que os he enseñado antes, que en lugar de utilizar la implicación en este sentido, la utilizan este. Es decir, que en el lenguaje tal y como lo hemos definido nosotros, el que vale es este y no este. ¿Vale? Pero habría otros lenguajes donde podrían utilizar ese. De las tres que ha dicho vuestro compañero antes, esta ya la he resuelto. Le he puesto el circulito porque esa la ratifico. Con SIS, ¿qué me ha dicho vuestro compañero Iker antes? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en alguno? Yo, por ejemplo, he puesto que en el C estaría correcto, pero se puede simplificar. La negación con la negación se puede ir, ¿no? A nivel sintáctico, no puede haber simplificaciones de ese tipo. Sí que utilizamos alguna simplificación, que lo voy a decir ahora, pero esa que me estás diciendo sería a nivel semántico. Es decir, una vez que sabes que esto es una negación y por lo tanto la doble negación la puedo quitar. Pero eso sería una simplificación semántica. A nivel sintáctico no lo puedes quitar. Esa no sería la razón. Pero esta no está bien formada. Con las reglas que hemos utilizado, ¿cómo yo construiría esta fórmula? Pues tendría la fórmula atómica P, la fórmula atómica Q. Después añadiría la disyunción y al añadir la disyunción me obliga a añadir estos dos paréntesis. Eso me lo dice la regla de formación. Ahora añadiría la negación y la regla de inclusión de la negación simplemente me dice pon una negación delante, pero no me dice que añada paréntesis. Si yo ahora quiero añadir una segunda negación, la regla me dice añade una segunda negación. La disyunción me obliga a los paréntesis. La conjunción, todo esto me obliga. Pero la negación no. La negación me dice, una vez que tienes una, añade la negación y ya tienes la siguiente. No tengo que añadir paréntesis. Por lo tanto, estos dos paréntesis de aquí no está justificado que los haya escrito. A lo mejor no lo voy a escribir directamente una doble negación, pero recordar que en desarrollos sintácticos el programa para hacer un desarrollo me tiene que añadir una negación a una fórmula que he añadido previamente y esa fórmula tiene una negación, el programa me va a escribir esa doble negación y luego el mismo programa se tendrá que encargar de quitarla, pero tiene que admitirla, ¿vale? Una cosa es que el lenguaje lo admita y otra cosa es que luego en un momento dado lo pueda simplificar. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos que qué es lo que tiene que admitir el lenguaje. Y eso lo tiene que admitir.
Luego, las otras dos que me ha dicho vuestro compañero Iker sí están bien formadas, pero aprovecho para deciros que aquí sí hemos utilizado una simplificación sintáctica. ¿Por qué? Porque vuelvo a la regla de formación. Si yo aquí he introducido una implicación, yo aquí tendría que haber añadido un paréntesis al principio y al final. ¿Vale? Bueno, pues esa sí que es una simplificación puramente sintáctica. Una regla de simplificación o de ahorro de conectivos que dice que en una fórmula completa, ya terminada, ya escrita, el paréntesis inicial y el paréntesis final lo podemos quitar. ¿Vale? Por lo tanto, con las reglas de simplificación, estos dos paréntesis no hace falta que los escriba, y lo mismo digo en la fórmula E, y por lo tanto sí estarían bien formadas teniendo en cuenta esas reglas de simplificación. ¿Vale? ¿Hay más reglas de simplificación que se pueden utilizar? Sí. Y de hecho muchos sistemas como este que os he enseñado antes introducen otros sistemas de simplificación sintáctico, ¿vale? Pero nosotros en la asignatura, para no liar y para evitar tal, los únicos que utilizamos son ese, el de quitar el paréntesis inicial y el paréntesis inicial final de una fórmula completa, ¿vale? Bueno, deduzco entonces que tanto el A como el D pues no son fórmulas bien formadas y efectivamente no lo son. ¿Vale? Efectivamente no lo son. Esta ya la había mencionado antes, faltan paréntesis para que me diga si esto lo tengo que leer así o lo tengo que leer así. ¿Vale? Por lo tanto, como tengo ambigüedad, no está bien formada. Y esta de aquí, pues lo mismo. Cuando introduzco una implicación, es un conectivo binario. Necesito un lado izquierdo y un lado derecho, y este no lo tiene. Volviendo a lo que decía antes de las simplificaciones, hay determinados lenguajes, determinados programas que sí aceptarían esto como fórmula bien formada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque otro de los tipos de simplificaciones que hay de lenguaje a nivel sintáctico son la prioridad de los conectivos. Cuando no sé si habéis hecho pruebas con analizadores sintácticos tipo Lexer y cosas así, pero una cosa que se define cuando se define un conectivo, un operador es si tiene prioridad sobre otro. Entonces se le pone un numerito donde se establece la prioridad. Entonces, en muchas implementaciones lógicas se dice que este tiene una prioridad sobre este. Hablo de prioridad, ¿vale? Que es lo mismo que hacemos con la suma. Cuando yo escribo 2 por 3 más 5, sabemos que el producto tiene prioridad sobre la suma. Eso hay que definirlo en el lenguaje y se puede definir, ¿vale? Eso es a nivel sintáctico. Bueno, pues algunos sistemas le dan prioridad a la disyunción y a la conjunción sobre la implicación y eso significaría que eso sí estaría bien escrito y significaría esto. Nosotros no lo vamos a utilizar. A partir de aquí ya empezaría la parte semántica. Básicamente, de lo que se trata es de construir la tabla de verdad, y es lo que quiero que hagáis. Simplemente que para que hagáis algunas, el objetivo de las tablas de verdad no es tanto utilizarlas como sistema de demostración, que ya digo que no lo vamos a utilizar, pero es verdad que construyendo tablas de verdad, sobre todo con formulitas pequeñas como estas, pues aprendemos bien la definición de la semántica de esos conectivos. Entonces aquí, bueno, el objetivo era simplemente, pues lo que he dicho antes, definir cuáles son las posibles interpretaciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Vale? Esta sería la interpretación 1, la interpretación 2, la 3 y la 4. Bueno, en general son todas las... tenemos que dar valor a todas las variables que aparezcan en el problema. Como veis, evaluar todas las interpretaciones, ¿qué es lo que significa? Darle valores a darle dos posibles valores a cada una de las variables. Por lo tanto, sería 2 elevado al número de variables proposicionales. Por eso, todos los problemas asociados con la lógica son de complejidad exponencial. En el momento que le añadís una variable más, que el problema tiene una variable más, el problema se multiplica por 2 el número de funciones que tengo que evaluar. Por eso el crecimiento es exponencial y la complejidad es exponencial. De ahí la necesidad de métodos eficientes para trabajar con estos problemas. 2 variables, 4 interpretaciones. 2, pues todos los que he puesto aquí he puesto 2. En el tema siguiente hay alguno con 3. ¿Vale? 3 variables, pues 2 elevado al cubo 8. O sea, así de simple.
Bueno, pues vamos con este. Entonces, bueno, ¿qué es lo que os aconsejo que hagáis? Pues ir calculando todas las subfórmulas que me aparecen. Esta y esta. Pues entonces iríamos viendo quién es no P y quién es no Q. Bueno, pues no P, lo único que tengo que hacer es cambiar el numerito que hay aquí, 1, 1. Supongo que con esto no habréis tenido problema. Lo hago rápidamente para hacer al menos un ejemplo que veáis que es fácil hacerlo. Luego, pues esta implicación, por eso es importante lo que me preguntaba al principio Lucía, saber identificar las subfórmulas. Como veis, las subfórmulas son todo lo que tengo que ir evaluando para poder evaluar la fórmula completa. Aquí se ve claramente cuál es la utilidad y la necesidad de entender bien quién es una subfórmula, porque ahora me da falta saber cuál es la interpretación de P implica no Q y la interpretación de no P o no Q, fundamental, ¿vale? Pues en P implica no Q me tengo que fijar en estas dos. Y entonces, como decía antes, lo mejor es buscar cuál es lo que define a este conectivo. ¿Cuál es lo que define la implicación? El 0. ¿Qué es lo que tengo que buscar para que la implicación sea el 0? Un 1 y un 0. Pues me voy moviendo. 0, 1, no. 0, 0, no. 1, 1, no. 1, 0. Ahí tengo un 1 y un 0. Por lo tanto, esto es un 0. Antecedente 1 y consecuente 0. Todo lo demás, 1. Como veis, es muy rápido, ¿eh? Si lo pensamos de esa manera. No P o no Q, lo mismo también con el 0. Tengo que ir buscando 0 en los dos. Pues aquí abajo tengo 0, 0, pues 0. No, 1, 1 y 1. Entonces, si lo aprendemos de esa manera, ¿qué es lo que me caracteriza la implicación? ¿Qué es lo que me caracteriza la disyunción? Y luego la conjunción, pues es muy fácil calcular esto. Y finalmente, las interpretaciones sobre A, que es esta fórmula implica esta. Por lo mismo que he hecho antes. Tengo que buscar antecedente 1 y consecuente 0. No, no, no y no. Es decir, no hay ningún antecedente 1 o consecuente 0. Por lo tanto, todas son 1. Respecto de lo que estábamos preguntando, como hay alguna fila que me da 1, es satisfacible. Como todas son 1, es válida. Bueno, pues eso es lo que se trata de hacer en estos ejercicios. Bueno, sí me voy a parar un poquito en este, porque aquí nos pregunta sobre conjuntos de fórmulas. El objetivo es el mismo. Es decir, lo que tengo que hacer es construir tablas de verdad y ver cuáles son satisfacibles y cuáles no. En este último, pues igual, solamente tengo dos variables, tendría que coger todas las variables que estén en todos, ¿vale? Aquí solamente está la P y la Q, por ejemplo, aquí está la P, pero no está la Q, me da igual, porque aquí aparece la Q. Por lo tanto, aquí lo que me interesa es qué es lo que ocurra en todo el conjunto. P y Q, pues P y Q. Entonces, en todas ellas me sirve el P y el Q, es decir, igual que antes. Pues tengo que ver cuáles son cada una de las subfórmulas y cada una de las fórmulas. Con lo cual aquí lo voy a escribir rápidamente, voy a escribir la del D. Pues esto sería un 1, 0, 0, 0. El no P, que sería 1, 1, 0, 0. P y Q implica no P, que este sería un 0 y todo lo demás un 1. Y el P implica Q, que esto es un 1 y lo demás es 0. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos esta fórmula y tenemos esta fórmula. ¿Vale? ¿Qué significa que el conjunto sea satisfacible? ¿Vale? Pues que todas las fórmulas tengan el mismo modelo. Entonces, tiene que haber una interpretación que haga que las dos fórmulas valgan 1. Esta vale 1 y esta vale 1, por lo tanto, esta es un modelo y por lo tanto la fórmula es satisfacible. Fijaros que esto no es modelo, porque esta vale 1, pero esta no. Esta tampoco es modelo, porque esta vale 1, pero esta no. Esta, por supuesto, no lo es, porque las dos valen 0. ¿Quién sería el conjunto de modelos de omega sub D? Del conjunto del apartado D, exclusivamente I sub 3. Ese es el único modelo. Pero en términos de satisfacibilidad, los modelos de este conjunto coinciden con los modelos de la conjunción P y Q, y P y Q implica no P, ¿vale? Es decir, esta coma y esa conjunción, en términos de modelos, es lo mismo. Vuelvo desde el P implica Q. Repito, P implica Q.
1, 0, 0. Por lo tanto, 1, 1 y 1. Por lo tanto, esta primera sería un modelo, porque las dos fórmulas valen 1. Esta segunda sería un modelo, pero ni esta serían modelo. ¿Por qué? Porque esta vale 1, pero esta vale 0, y en esta vale 0, pero esta vale 1. Por lo tanto, esta no es modelo, y esta tampoco es modelo. Por lo tanto, rectifico lo que he dicho antes. ¿Cuáles son los modelos del conjunto de fórmulas del apartado D? El 1 y el 2. Y su 1 y su 2. En cada cosa hay muchos detallitos. Si os fijáis, cuando he escrito esta parte de aquí, he tenido que escribir P implica Q y esto de aquí. Fijaros que he tenido que poner los paréntesis. Cuidado con eso, ¿vale? Vuelvo a lo del lenguaje que decía antes. Cuando manejo una fórmula completa, puedo prescindir del paréntesis inicial y final. Pero cuando estas dos fórmulas pasan a ser subfórmulas, cuidado con eso, tengo que recuperar los paréntesis que había quitado, por simplificación del lenguaje. Quiero terminar con uno de estos ejemplos, que son ejemplos de formalización. Al fin y al cabo, el objetivo de lo que estamos haciendo aquí es decir, a partir de una descripción en lenguaje natural, ser capaz de construir un conjunto de fórmulas, una fórmula, un conjunto de fórmulas o lo que sea, para luego que el ordenador lo maneje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer en este razonamiento escrito en lenguaje natural los conectivos lógicos, los operadores lógicos, aquello que la lógica nos dice que lo podemos formalizar. Concretamente, ¿cuáles son los conectivos lógicos que podemos reconocer aquí? El sí, entonces, que sería solamente un conectivo, aquí se escribe con dos palabras, pero sería la flechita, ¿vale? Sería uno. La negación, voy a ir alternando colores para que se vea mejor. Aquí vuelvo a tener el sí entonces, pero fijaos que aquí el sí entonces está escrito con una sí y una coma. Eso es algo que hacemos en lenguaje natural. No siempre escribimos las cosas de la misma forma. Algunas veces escribimos explícitamente el entonces y otras veces lo omitimos, pero sigue estando ahí. Igual que está aquí. Sí, entonces. ¿Vale? Y la negación también está aquí. Este razonamiento, como veis, era muy sencillito y no utilizaba más conectivos lógicos. Más elementos. Bueno, ahora vamos a reconocer las afirmaciones que son elementales. Es decir, las afirmaciones que no voy a entrar en su estructura, que antes decía, esto es un vértice o no lo es, y veis que mezclábamos vértice con el nombre del vértice. Bueno, pues en lógica clase proposicional, las cosas verdaderas o falsas básicas son un único simbolito, una letra. ¿Cuáles son en este caso? Pues hay control de nacimientos. Fijaros que son afirmaciones básicas, dentro de ellas no podemos reconocer conectivos lógicos y tienen que ser o verdaderas o falsas. Y efectivamente, ¿hay control de nacimientos? Pues solo habrá o no lo habrá. Podrá ser verdadero o podrá ser falso. En eso no vamos a entrar, pero podrá serlo o no podrá serlo. La población crece ilimitadamente. Pues también será una afirmación que en vista de los datos podremos decir es verdadera o es falso. Aquí la volvemos a encontrar, la misma. La población crece ilimitadamente, es la misma. Y aumentará el índice de pobreza también. Como veis, es un ejemplo sencillito. ¿Vale? Solamente tenemos... Ah, no, perdón, aumentará el índice de pobreza es otra afirmación básica. Y ya las últimas son las mismas. Hay control de nacimientos y aumentará el índice de pobreza. Esta sería, por ejemplo, la P. Esta sería la Q, la población crece ilimitadamente, y aumentar el índice de pobreza la vamos a llamar R. Pero me he quedado palabras sin escribir, sin destacar. Concretamente me he dejado el pero
y el por consiguiente, ¿vale? Bueno, pues el pero podría haberlo obviado. El pero no aporta nada a la lógica clásica proposicional. De hecho, es un matiz que le damos en lenguaje natural, pero no repercute en la validez o no de lo que esté afirmando. Es simplemente que nos está diciendo pues, que no, nos resulta raro o que nos resulta que es algo en contraposición. Pero realmente, y sobre todo en la lógica clásica proposicional, en la lógica clásica, perdón, ese pero no aporta nada. Por lo tanto, este pero lo podía haber quitado. De hecho, si leéis el razonamiento sin ese pero, estamos diciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, eso es una floritura lingüística, pero no aporta nada en términos de validez. Pero este por consiguiente sí. Este por consiguiente sí es importante. Y este por consiguiente es el símbolo de inferencia. Ese por consiguiente es el símbolo de inferencia. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Pues que si ocurren todas las afirmaciones que se dan antes de ese por consiguiente, entonces se tiene que poder deducir lo que hay después del por consiguiente. Ese es el simbolito de inferencia semántica. Si no hay control de nacimientos, entonces la población crece ilimitadamente, primera afirmación. Segunda afirmación, si la población crece ilimitadamente, entonces aumentará el índice de pobreza. Y finalmente, como conclusión, por consiguiente, como conclusión de esto, si no hay control de nacimientos, entonces aumentará el índice de pobreza. Esto es, y así lo enlazamos con lo que continuaré con algunas de las cosas que continuaré el jueves, la inferencia semántica, que a partir de un conjunto de afirmaciones, de datos, de lo que sea, extraigo una conclusión. De hecho, esto es lo que básicamente hacemos en el razonamiento. Cuando hablamos de razonar, esto es básicamente lo que hacemos. Cuando hemos manejado teoremas en los temas anteriores, esto es lo que hacemos. Comprobamos si se verifican las hipótesis del teorema y obtenemos una conclusión. Cuando nos dice, demuestra tal cosa, pues a partir de todo el conjunto de datos, de información que tenemos, deducimos si la conclusión que queremos, la hipótesis que queremos demostrar, es cierta o falsa. Esa es la inferencia semántica. Bueno, pues es la manera en la que escribiríamos. Estas llaves que he puesto aquí las podemos poner o quitar, ¿vale? Lo que sí tiene que tener claro es que todo lo que hay aquí es un conjunto, ¿vale? Y de este conjunto se deduce eso. Estas llaves se pueden omitir y yo las omito muchas veces porque lo habitual es omitirlas, ¿vale? Pero cuidado con eso. ¿Por qué? Porque algunas veces me encuentro que pensáis que esto va por un lado y luego por otro lado va esto. No, eso no tiene sentido, ¿vale? Por así decirlo, lo que va por un lado sería esto, que son las hipótesis, y por otro lado va esto, que es la conclusión, ¿vale?